Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Vamos a meditar hoy el evangelio del día 4 de mayo 2024. Solo que sí le vamos a meditar la primera lectura del evangelio. Bienvenidos a la reflexión. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Hermanos, les recuerdo que el evangelio que yo les prediqué y que ustedes recibieron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según está escrito, y que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se apareció también a mí, que soy como un aborto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos y amigos, bienvenidos. Sean ustedes los que podamos analizar y podemos entender lo que dice la primera lectura. Pablo les llegó a exhortar a los de Corintios, porque ellos creían muchas cosas sobre la muerte y la resurrección, aunque no creían la resurrección. Pero aquí Pablo habla de la resurrección de Cristo. ¿Pero qué significa? Que Pablo dice que tendría que creer el evangelio y creyendo podrá encontrar la salvación. Es lo mismo que Jesús habla. Y por eso dice acá que yo mismo les transmití. Porque Él recibió la revelación. Porque Él escuchó la tradición. Acuérdense que Pablo no era un apóstol caminó con Cristo, sino que tal vez 30 años después de la muerte de Cristo. Entonces Pablo empezó a decirles a los de Corintios que debían creer el evangelio, porque el evangelio es de salvación. Para los de Corintios y para nosotros, ¿será de salvación? Sí, es de salvación. El mismo Cristo en el evangelio nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice el evangelio de hoy. Si ustedes me reconocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora yo conozco y lo han visto. Eso es lo que nosotros debemos creer, que lo que dijo Jesús y lo que está recordando Pablo a nosotros hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer el evangelio para llegar a la salvación. Entonces, mi proceder, caminar con Dios, es creyendo el evangelio. Si yo quiero vivir para siempre, si quiero salvar a mi vida. Y por eso Pablo insistía, pero si no es así, a lo mejor en vano estoy creyendo. Eso me hace pensar que hay muchos, como decíamos ayer, ¿verdad? Hay muchos están en contra de la cruz de Cristo. Muchos hablan: yo no quiero llevar una cruz en el pecho porque esa es una idolatría, porque no es así. Según lo que dice la doctrina del evangelio, solo por falta de tiempo no lo leí, pero lo pueden leer ustedes sobre el problema de la cruz cuando tenían los filipenses. Pero también en Filipenses 3
3:18, los enemigos de la cruz, los que no quieren conocer a Cristo a través de la cruz. Y eso es lo mismo, eso es un evangelio de Cristo. Si yo lo niego esto, entonces Pablo dice, sería vano es mi seguimiento. Pero que también nos habla también en 1 de Corintios, nos habla también que si Cristo no hubiera resucitado, vano es nuestra fe. Si nosotros caminamos ciegamente solo porque tengo que estar en la iglesia, solo porque tengo miedo para no quedarme mal, quedarme fuera, no. El mismo Señor dice, debemos creer el evangelio como lo transmití, pero dice Pablo, lo está exigiendo de una manera con autoridad, como yo lo transmití. ¿Qué dijo él? Cuando dijo también ahí en Corintios, 1 Corintios 11:23, lo que he recibido yo los he transmitido, que tomó pan y luego tomó la copa dándole gracia, este es mi cuerpo y este es mi sangre. El que coma tiene vida eterna. Estos son los mandamientos, son el evangelio que tenemos que aceptar con nuestro corazón, como dice Pablo, para que ustedes y yo tengamos una salvación. Creer en el evangelio tal como está escrito. No lo podemos cambiar. Como les he dicho varias veces, el evangelio no se cambia. Solamente hay que escudriñar de qué se trata. Por ejemplo, dice Pablo aquí que el evangelio es el que debemos creer. Por ejemplo, cuando ellos dicen siempre el versículo 15, capítulo 15, versículo 16. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo no puede resucitar. Y Cristo no resucitó, de nada les sirve su fe. Ustedes sigan a sus pecados. Si no creemos a Cristo, nuestra fe no vale. Y seguir cometiendo pecados. Por eso tiene mucha importancia creer el evangelio. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras. Resucitó al tercer día y luego subió al cielo. Eso lo sabemos. Ahora quiero llegar al final del versículo. Aquí hay mucho que ver sobre la aparición de Jesús primero a Pedro, como número 1. ¿Por qué primero a Pedro? Porque a Pedro fue quien dejó el mando desde el comienzo de la iglesia. Ese es el poder, el querer de Cristo. Escogió a alguien y ese alguien lo tiene que representar. Aún todavía hay representante que es el Papa, porque trae una sucesión apostólica. ¿Qué más? Y segundo lugar, algunos hablan por allí que María tuvo más hijos, que María no solo a Jesús, sino que después vivió en una vida normal. Ese es no creer el evangelio. Y ahí aquí encontramos un dato especial. Entonces, si María tuvo más hijos, entonces sí tuvo 500 hermanos, según lo que dice la Escritura. Podemos imaginar nosotros en nuestra cabecita que diga que María parió 500 hermanos. No podría ser. Es un error, es una doctrina que no viene de Cristo. Por eso creer el evangelio tal como yo les prediqué, dice Pablo. Lo dice 2 veces. Creer el evangelio tal como yo les prediqué. De lo contrario, vano es lo que está pasando. Por eso es necesario que nosotros debemos creer el evangelio. Porque muchos están creyendo el evangelio. Muchos empiezan a decir, yo soy de Cristo porque
Yo vengo, yo estoy bien delante de Dios y he recibido a Cristo. Basta con que abran mi boca y Cristo, ya listo, estoy recibiendo a Cristo, como dice Romanos 9:8. Pero no es así. Por eso, queridos hermanos, no podemos nosotros cambiar el evangelio tal como Pablo anda predicando a los corintios y a nosotros también. Pero vamos a ver por qué Pablo dice, al final del versículo, finalmente dijo, se me apareció a mí que soy como un aborto. ¿Por qué dice Pablo así? Porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba pidiendo cartas a muchos, a los que mandaban la ley, a los sacerdotes, a quien pedía cartas para que no siguiera el camino de Cristo. Entonces dice Pablo, yo soy un aborto. Encontramos 1 Corintios, versículo 9, aquí continúa siempre. Dice el 9, porque soy el último de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. O sea, los primeros cristianos, los que mantenían la fe, la primera iglesia primitiva, son los que habían sido perseguidos por Pablo. ¿Y qué era este grupo? La iglesia del Señor. Y cuando dice también por ahí, por Hechos de los Apóstoles 15, por ahí adelante, donde decía Pablo, o 9, donde dice Pablo, vamos a leer, Hechos de los Apóstoles 8:3. Vamos a ver, 8:3. Dice, Saulo, por su parte, trataba de destruir la iglesia y trataba casa por casa, hacia salir a hombres y mujeres, los metía en la cárcel. Él trataba de destruir la iglesia. Pero ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le contesta, ¿quién eres tú? Soy Jesús. Entonces, cuando se persigue una iglesia, cuando no acepta todo el evangelio, sería lo que está pasando a Pablo. Persiguiendo la iglesia, tratar de destruir una iglesia. Cuando dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro, sobre de ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ellos. Y por eso Pablo no pudo destruir la iglesia, porque está cimentado sobre la base de los apóstoles, según Efesios 2:20. Ay, queridos hermanos, aquí hay mucho que ver en este relato de la primera lectura. Que el Señor los bendiga, sigamos adelante en la reflexión.